de derivada. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos lo siguiente, ¿no? Encontramos la derivada con la regla de los 4 pasos, ¿verdad? Y teníamos esto así. Entonces lo aplicamos a las funciones al momento de resolverlas, ¿verdad? Cuando yo les decía encuentren su derivada, aplicábamos todo esto y lo teníamos, ¿no? Pero ahora tenemos las reglas de derivación, las cuales son las siguientes. La primera, si yo tengo una función constante, digamos f de x igual a un valor constante, la derivada de esa función es 0. Esto quiere decir la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces, esta es la primera regla. ¿Qué significa? Recuerden que nosotros hacíamos lo siguiente para que vean cómo es que funciona esto. Si yo tengo una función f de x igual a 3 y yo la grafico, aquí 3, entonces mi ecuación es esta. Entonces observen que la derivada pues nos daba, era la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? La inclinación de una función. Y observen que esta función no se inclina para ningún lado, ¿verdad? Entonces, por eso su derivada es 0. ¿Por qué? Porque al encontrar la derivada, pues ¿cuál es la pendiente de esta? 0, ¿verdad? Y esto podemos decir que derivada la pendiente de la recta tangente. En un punto. Entonces, como observen que esta es una función constante, no tiene ninguna pendiente en algún punto, entonces por eso la derivada de la función es 0. Esa es la primera, ¿no? Luego, la otra propiedad es la regla de la potencia. Si yo tengo una función f de x es igual a x a la n, entonces ¿qué se hace al aplicar derivada? Primero, la derivada de esta función es bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Entonces, esta es la otra regla de derivación. Y entonces, ¿dónde ven eso? ¿Se recuerdan que en la clase anterior teníamos x cuadrado? Le aplicaban la derivada por definición, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, noten lo siguiente, que si yo tengo mi f de x es x cuadrado, entonces, ¿qué me dice al aplicar derivada? Bajo el exponente, que es 2, este de acá, y luego solo resto 2 menos 1, y esto me queda que la derivada de la función es 2x. Entonces, si se acuerdan que ese lo hicimos por definición y nos tardamos un montón, ¿verdad? Entonces, en la regla de la potencia solo es, observen, si yo tengo mi exponente y les digo calculen su derivada, bajamos el exponente y le restamos 1. Ahí. Entonces, ¿perdón?
Entonces, y le restamos 1. Y entonces observen aquí, si es x al cuadrado, bajamos el exponente y le restamos 1 al cuadrado. Entonces, si tenemos lo siguiente, f de x igual a x al cubo más 3x a la quinta, más x a la quinta, perdón, solo x al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para derivar? Bajamos el 3 y le restamos 3 menos 1, y esto es 3x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa es la regla de la potencia en las derivadas. La siguiente regla es la suma, ¿verdad? Y entonces lo que nos dice esta es, si yo tengo una suma y yo le aplico la derivada, entonces quiere decir que es la derivada, la suma de las derivadas de cada función. Entonces, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Entonces, ¿qué me dice con esto? Bueno, si yo tengo en el ejemplo, yo tengo lo siguiente: mi función h de x es igual a x a la quinta más x al cubo. Entonces, al derivarlo, ¿qué me queda? Bajo el exponente, 5 x a la 5 menos 1. Lo vamos a hacer un poco aquí para que lo vean. Bueno, la derivada de x a la quinta más la derivada de x al cubo, x a la quinta. Y entonces aquí estoy aplicando, bajo el 5 y me queda x a la 5 menos 1 más bajo el 3 y me queda x a la 3 menos 1, y esto es 5x a la cuarta más 3x al cuadrado. Entonces tenemos los exponentes y aquí están cuando los bajamos, ¿no? Otra forma de explicar esta, pues nos queda lo siguiente, ¿no? Si yo tengo mi derivada, yo le puedo aplicar este operador, la derivada con respecto a x de h es igual a la derivada con respecto a x de x a la quinta más la derivada con respecto a x de x al cubo, y luego ya hacemos ese paso, ¿no? Entonces, estas son dos tipos de notaciones para especificarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta también la pueden encontrar en los libros y esta también, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces es lo mismo. Esta derivada con respecto a x significa esta prima. Pero si ustedes dicen, no, mucho escribo, ¿verdad? Entonces solo voy a poner prima aquí, no hay problema. Ustedes deciden cómo lo van a representar, ¿no? Entonces, esa es la idea para la suma de derivadas. Y entonces, de esta forma también podemos hacer la resta, ¿no? Podemos hacer la resta de derivadas y ahí me dicen si va a copiar. Entonces, de una resta, si yo tengo dos funciones, f menos g, su derivada, vamos a hacer aquí
para que se vayan acostumbrando. La derivada con respecto a x de f de x menos g de x, este es igual a la resta de cada una de las derivadas. Entonces, en el ejemplo, lo mismo, ¿no? Si yo tengo una función f de x aquí y tengo x al cubo menos 2x, al aplicar la derivada de la función es igual a la derivada con respecto a x de x al cubo. Bueno, vamos a quitarle este 2 aquí, porque todavía no hemos llegado, menos la derivada con respecto a x de x. Entonces, al derivar esto, ¿qué hacíamos? Solo bajábamos el exponente, ¿verdad? 3x al cuadrado menos, aquí solo nos queda 1, la derivada de x es 1. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos esto, observen lo siguiente, me queda x bajo el 1, ¿verdad? 1 menos 1, esto es 3x cuadrado, 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Y todo número elevado a la 0 es 1, 1. No 0, es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Y entonces por eso me da esa expresión. Ojo, ¿verdad? 1 por x es... Le restó 1 cuando lo bajó porque le puso 3x cuadrado. Sí. Bajo el exponente y le resto 1 al que queda arriba. Aquí, bajo el exponente, ¿cuánto era el exponente de este? 1. Y le resto 1 al de arriba. Entonces observen que 1 menos 1 nos queda 0, pero 1 por x es el mismo x. Entonces ahora, todo número elevado a la 0 es 1. Y ahí, no se me van a confundir en esa parte. Porque sí, a veces se confunden y lo eliminan mal el elemento, ¿no? Entonces tenemos si yo tengo una función constante, digamos, tengo un k por x o por x a la n, entonces si yo aplico la derivada de la función kx a la n, ¿qué es lo que voy a hacer? 1, esta constante la voy a sacar, voy a ponerle otro color aquí, saco la constante y luego dejo la función, y entonces observen que al final me queda acá por la derivada de la potencia, ¿verdad? Que era la que ya teníamos. Entonces el ejemplo de esta, si yo tengo f de x igual a... ¿qué color? Ajá. F de x igual a 3x a la quinta. Si yo la derivo, aplico mi derivada con respecto a la función de 3x a la quinta, ¿qué decíamos? Salía la constante, ¿verdad? Esta la voy a sacar y me va a quedar 3 derivada de x a la quinta. Y entonces para este valor, ¿cuánto me queda? 3 por, ¿cuál es la derivada de x a la quinta? Bajo el 5, x a la 4, ¿verdad? Y esto es 15 x a la cuarta. Entonces eso nos dice esa propiedad, que si yo tengo
una constante la puedo sacar. Entonces, primero tenemos la función original, luego la reescribimos en este sentido. Y entonces luego tenemos, aplicando la propiedad de las potencias, y decimos, bajamos el 1/3 y le restamos 1. Y entonces 1/3 menos 1, esto es igual a ¿quién? A 2/3, ¿verdad? ¿Sí ya calcularon eso? ¿O todavía no? 1/3 menos 1, buenos días. Esto es igual a 1 menos 3, ¿verdad? Y esto es negativo 2/3. Ahí. Y entonces esa es la derivada de esa función radical, ¿no? Otra de las ideas que podemos tener es la siguiente. Si nosotros tenemos una función y está en este estilo, entonces, ¿cómo calculamos la derivada? Recuerden que no tenemos propiedad para esta, ¿no? Entonces se reescribe y nos queda algo como, si yo quiero llevarlo a la forma de potencias, esto está abajo, lo subo al numerador, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo la llevo al numerador? Escribo el mismo exponente, pero ahora con signo negativo, ¿no? Porque estaba abajo. Si cambiamos de lugar, cambia de signo ahí. Y entonces ahora sí ya podemos aplicar la derivada. La derivada con respecto a x de x a la negativo 2 es igual a, bajamos el exponente, x menos 2 menos 1, y esto es negativo 2, x negativo 3. Y luego se regresa, ¿verdad? Negativo 2 sobre x al cubo. Y esa es su derivada. Así. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, reescribirla, ¿verdad? Si eso está abajo, al subirlo, cambia el signo del exponente. Luego, aplicamos la propiedad de derivada de potencia, bajamos el negativo 2 y le restamos 1, ¿verdad? Entonces, así nos quedaría la expresión, y luego ya tenemos, si queremos lo dejamos así, o si no, lo llevamos a signo positivo. Ahí es cuestión de cada quien, o cuestión del ejercicio, ¿no? Entonces, esa es la otra de las ideas para reescribir derivadas. Entonces, noten lo siguiente. Hemos visto sumas, restas, potencias. ¿Qué pasa cuando hay multiplicación? ¿O qué pasa cuando hay división, verdad? Entonces, veamos la de la multiplicación. Si yo tengo una multiplicación de derivadas, fue por G. Entonces, en esto pongan mucha atención, porque en esto siempre hay confusión, ¿verdad? Cuando yo tengo la derivada de un producto, entonces hay una regla, que esa no va a cambiar. Y la regla es, derivo la primera función y dejo indicada la segunda. Sumo y ahora derivo la segunda función y dejo indicada
la primera. Entonces, estas son como las reglas importantes que ustedes deben de manejar, ¿verdad? Que también en los libros la parte equivalente es esta, ¿no? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Cualquiera de estas dos es la misma, no solo que está escrito en notación de diferenciales y esta es notación de prima. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo la siguiente función, voy a calcular la derivada de antes una propiedad aquí. Entonces, la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, esta propiedad ya viene dada. O sea, si ustedes ven un logaritmo natural, pues solo la aplican, ¿verdad? No tienen que estar haciendo nada más. No, logaritmo natural. Logaritmo natural es esto. Así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una función, ya para simplificar esto, digamos, calcular la derivada de x al cubo por logaritmo natural de x, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Veo que están dos funciones, ¿verdad? Es un producto, este por este. Entonces ven que se parece a esta expresión y empiezo a identificar. Esta es la primera función y esta es la segunda función. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que la derivada del primero, entonces, de x al cubo por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces vean que el segundo y el primero acá. Entonces, solo a quién vamos a aplicar. Vean que ¿cuál es la derivada de x al cubo? Es 3x cuadrado, ¿verdad? Por el logaritmo natural de x. Este solo se baja. Más, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Dijimos 1 sobre x por x al cubo. Y entonces ahí tenemos la derivada de un producto de funciones. Esa es la idea. ¿Tienen dudas en esta? ¿O está más o menos claro? Luego de estas, vamos a ver, veamos algunos ejemplos, ¿no? Para el primero, recuerden que tenemos, vamos a hacerlo por parte aquí, 2x al cubo, la derivada. Vamos a aplicar ya la primera, vamos a hacerlo aquí, vamos a ver, permítanme. Permítanme.
esto. Y entonces, ahora derivemos 2 por la derivada de x al cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado, ¿verdad? Menos 6 por la derivada de x cuadrado de 2x. Y aquí, como esto es una constante, su derivada va a ser 0. Entonces nos queda así. Ahora 2 por 3 son 6x cuadrado menos 12x. Ahí. Esa es. ¿Hay alguna duda con ese o todo está bien? Sí. Bueno, entonces con el segundo, esta pues es la regla del producto, ¿no? Esta es la primera función y esta es la segunda. Alguien puede haber dicho, no, yo multipliqué los dos y le apliqué la anterior. Está bien, no hay problema. Pero es mucho más fácil esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacemos? La derivada del primero la derivada de la primera función por la segunda más la derivada de la segunda función por la primera. Y entonces observen que aquí aplicamos otra vez, ¿verdad? Esta es una suma, le aplicaríamos esto. Esta es otra suma, le aplicaríamos lo mismo anterior, ¿no? Pero entonces, como ya sabemos cómo funciona, solo aplicamos la derivada. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x, ¿verdad? La derivada de 2, 0, multiplicado por esto. Más, ahora, la derivada de 3x al cubo es 9x cuadrado, ¿verdad? Y la derivada de 5x solo es 5. X cuadrado más 2. Y entonces ahí ustedes ya se ahorran pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya saben usar las propiedades, ya no necesariamente ustedes tienen que ir haciendo cosa por cosa, ¿verdad? Entonces, esa sería la derivada de un producto.